Bien, iniciamos hoy día entonces el paseo por la complejidad de hoy. Tengo el placer de presentar a Horacio Samaniego. Él es licenciado en Biología en la Universidad Católica de Chile y doctor en Biología en la University of New Mexico. Realizó estudios de postdoctorado en el Departamento de Ciencias de la Computación en UNM, no sé qué es eso. La Universidad de Nuevo México, en el Center for Non-Linear Studies en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Estados Unidos, y actualmente es académico en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. En el campo de la docencia conduce la formación en Ecología y Ecología del Paisaje. Ha investigado los patrones y la relación entre la biología, la ecología, los sistemas urbanos y su implicación socioeconómica. Entre sus últimas publicaciones están Professional Diversity and the Productivity of Cities, publicado en Scientific Reports, y Analyzing Taylor Scaling Law, en la revista Population Ecology. Así que muchas gracias, dejo la palabra. Y entonces damos inicio a nuestro 70º paso por la complejidad. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco mucho que me hayan invitado a hablar un poco de las cosas a las cuales he estado dedicado en estos últimos tiempos. Como dice Pablo, yo tengo no sé si realmente una trayectoria, pero una historia profesional un poco no lineal, digamos. Yo me formé como biólogo, derivé en ecología, en mi licenciatura, y luego hice mi posgrado en ecología y en temas que tienen que ver con la ecología del paisaje. Pero dio la casualidad, y estas cosas siempre son casualidades, digamos, donde uno termina haciendo sus estudios de una u otra forma, es que estudié en Nuevo México, y Nuevo México es un lugar bien curioso, en el sentido de que, de alguna forma, muchos lo han llamado un poco la cuna o parte, ha jugado un rol bastante importante en el estudio de los sistemas complejos y en la emergencia de la ciencia de la complejidad con el Instituto Santa Fe y con el Laboratorio Nacional de Los Álamos, específicamente el Centro de Estudios No Lineales, de donde sale la mayoría de la gente que funda el Instituto Santa Fe. Bueno, un poco en ese ámbito fui derivando y siempre me fui haciendo preguntas que eran cada vez más grandes y con cada vez menos herramientas para resolverlas o tratar de abordarlas. Y de allí les voy a mostrar un poco lo que he estado haciendo últimamente, que tiene que ver con comprender fenómenos sociales, pero como no soy sociólogo, ni soy antropólogo, ni historiador, digamos, lo hago desde el manejo de datos, desde tratar de pensar de alguna forma cómo hilar, estructurar algún tipo de ecología, entendiendo ecología un poco como la conexión, las relaciones entre las entidades que forman un sistema, digamos, tratar de aplicar ciertas técnicas, herramientas para poder comprender mejor aspectos sociales. Y lo que hemos descubierto, y de alguna forma es una tendencia actual, es que es posible abordar los sistemas complejos como tal cual, o haciendo cierto símil, digamos, con cómo se ha hecho y cómo se hace actualmente desde la ecología. Por alguna razón, digamos, la ecología emerge a partir de la economía, digamos, donde se describen. Entonces les voy a hablar sobre trabajo que tienen que ver, dos trabajos esencialmente, que van a motivar un poco la discusión, que tiene que ver con el estudio de la diversidad de la ciudad y estudiar la ciudad desde la perspectiva de los sistemas complejos. Y la gran pregunta que espero responder al final de esta charla es básicamente si es posible definir una ecología de funciones urbanas. Y bueno, ahí veremos, espero que en la discusión surja algunas ideas. No es un secreto que a partir de aproximadamente 2007, creo que fue el año,
en que la población mundial urbana, que es la línea continua aquí, superó a la población rural en el planeta. Digamos. Antes de eso, en el año 2000, que es cuando se hace este gráfico en el informe de las Naciones Unidas, que se publica el año 2002, todavía estábamos debajo y esta era la proyección. Hoy día estamos por aquí arriba. Y si se fijan, la proporción de población urbana es mucho mayor y se postula que va a ser que la mayoría alrededor de un 70% de la población mundial va a vivir en una ciudad en el año 2030. Eso no es todo, porque el crecimiento poblacional ocurre más bien dentro de las ciudades. Ocurre entre el año 50 y 75, todavía ocurría mayor en las áreas rurales, era mayor en las áreas rurales, pero hoy día ya el crecimiento poblacional del mundo, del planeta, ocurre dentro de una ciudad. De la misma manera, si uno, cuando se paran y estudian, se separan los países según su ingreso, se ve que los países que llamamos más ricos, digamos, de mayores ingresos, mantienen el tamaño poblacional, han mantenido su tamaño poblacional más o menos constante en el tiempo. Sin embargo, este crecimiento poblacional va a ocurrir en los lugares de menores ingresos. Entonces, el tamaño creciente de la población mundial va a ocurrir dentro de las ciudades, ¿verdad? De la misma manera, si se están agregando, se agregan personas, la población se agrega a ciudades más grandes preferentemente, ¿ya? En los países más pequeños. Entonces las ciudades son responsables de alguna forma del 90% de la economía mundial. Albergan hoy día más de la mitad de la población mundial y consumen más del 60% de la energía disponible, de la energía global para el funcionamiento del planeta, y emiten más de 2/3 de los gases de efecto invernadero en el planeta. Entonces las ciudades es un lugar donde ocurre la economía, ocurre el crecimiento poblacional, ocurren las cosas. Por otra parte, se han clasificado las ciudades con 3 grandes características. La primera, y es la obvia, la que les he estado contando hoy, es que concentran población, ¿verdad? Las ciudades nacen por la necesidad de las personas de vivir aglomeradas, de defenderse de otros grupos humanos y de acumular riqueza y de compartimentalizar el trabajo dentro de una protoeconomía, ¿verdad? Las primeras ciudades de las que tenemos registros vienen de Babilonia y de algunas ciudades en India, básicamente. Pero esencialmente concentran población, potencian la productividad, la innovación y la creación artística y son fuentes de grandes problemas sociales. Entonces esas son las características de esta es una foto de Chaco, esta es una foto de Mumbai y esta de Nueva Delhi, ¿verdad? Entonces, de alguna forma las ciudades son fuentes de problemas, pero también son soluciones de los problemas sociales que existen, porque son en estas ciudades que son como de alguna forma incubadoras de soluciones y de descubrimientos tanto científicos como artísticos. Y la gran pregunta asociada a tratar de comprender el funcionamiento de estas ciudades tiene que ver con cómo vamos a controlar, cómo vamos a manejar este crecimiento urbano y cuáles van a ser las consecuencias en términos del uso de la energía. Entonces, el gran problema que tenemos hoy es poder conseguir una visión integral de cuáles son las dinámicas y el funcionamiento de estos sistemas urbanos. Estas problemáticas no son problemáticas nuevas, ¿cierto? Estas son problemáticas que han sido estudiadas desde la antropología, desde la historia, desde la economía,
desde la sociología. Sin embargo, cada uno de esos campos, espero poder transmitirles aquí, cada uno de estos campos ha tenido un gran desarrollo y ha hecho grandes aportes. Sin embargo, no hemos logrado tener una visión global de cómo comprender el crecimiento de la ciudad y comprender las consecuencias que ello va a tener. Ahora, existen esencialmente desde la perspectiva más biológica dos visiones que tienen profundas implicancias para el manejo de la ciudad y para la planificación urbana. Y la verdad es que esta diapo que les presento aquí es de alguna forma un poco capciosa porque se los presento como dos problemas separados y espero convencerlos al final de esta charla de que la verdad es que son la misma cosa. La primera aproximación es que las ciudades pueden ser vistas como máquinas o como organismos. A esto me refiero que son entidades compuestas por muchos elementos que interactúan entre sí, que son posibles de optimizar de cierta manera para poder hacer su funcionamiento más eficiente, ¿cierto? Y por otra parte, ciudades como ecosistemas donde cada una de estas entidades funciona de manera autónoma y en ese proceso están expuestas y se adaptan a cambios evolutivos en el ambiente. ¿Ya? En esta primera aproximación de ciudades como organismos, pensamos en la ciudad como una máquina, y ya desde los años 90, 97 en particular, con un trabajo publicado desde el Instituto Santa Fe por Jeffrey West, Jim Brown y Brian Enquist, ellos resuelven un problema bastante de vieja data y conocido desde fines del 1800, que son las relaciones de tamaño de los organismos. Fíjense que lo estoy llevando de aquí, de las ciudades a la biología, donde se describía de una u otra forma de que los organismos, todas las funciones particulares de los organismos tenían un correlato directo y lineal en un espacio logarítmico con el tamaño de estos organismos. En ese sentido, estas ciudades tienen cierto metabolismo que las hacen funcionar, son similares a estos organismos que funcionan con redes de transporte, y de alguna forma hace una relación, una definición identitaria de la ciudad, de los organismos con respecto a su entorno. Porque finalmente estas ciudades, al optimizar la manera en que transportan materia y energía a través de ellos, lo hacen adaptándose a este entorno. O lo hacen por una necesidad de adaptación al entorno. Esta segunda visión de ciudades como ecosistemas está más bien, esta aproximación está centrada en tratar de comprender cómo interactúan los elementos dentro de una ciudad. Y eso significa comprender un poco estos diagramas de input-output, que son bien conocidos en economía, por los cuales se ha adjudicado un premio Nobel incluso, donde básicamente tenemos un sistema donde entran cosas, que produce algo dentro del sistema y tienen ciertas consecuencias o ciertos efectos. Dentro de ellos podemos tener distintos subsistemas que de alguna forma también funcionan entre ellos de la misma manera y hay retroalimentación o alimentación positiva entre ellos. Pero básicamente esta visión de la ciudad como un ecosistema responde a una necesidad de tratar de comprender sus componentes, de comprender cómo interactúan entre ellos y cómo finalmente, y de comprender cuáles son las consecuencias del ingreso de materia y energía a ellos. ¿Ya? Existe un trabajo muy bonito hecho por Decker y Moses, donde básicamente ellos estudian la huella ecológica desde de ciudades en distintas épocas en el tiempo, y básicamente el mecanismo de estudio es justamente esto, pensar que hay ciertos ingresos y ciertas salidas. ¿Ya? Entonces, construir modelos de este tipo, si bien pareciera ser bastante congruente y tiene mucho sentido, es también súper complejo, porque finalmente la mayoría de las veces nos quedamos en una buena descripción del sistema, pero con pocas implicancias a largo plazo.
Es muy útil, no lo estoy mirando en menos, creo que son un aporte, pero sin embargo es más bien una perspectiva mucho más ingenieril, en el sentido de que yo puedo comprender estos subsistemas y subyace esa idea de que en la medida en que yo comprenda cuáles son las dinámicas internas de cada uno de estos subsistemas, voy a comprender el todo. Y eso inmediatamente nos pone, a mí por lo menos me levanta un poco, me hace dudar, digamos, de que con esto podamos llegar a lograr a tener una buena descripción de todo el fenómeno asociado. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que es una ciudad? ¿Verdad? Desde esta perspectiva. ¿Es una ciudad organismo, una ciudad donde el todo interactúa con el ambiente y finalmente produce, o es más bien un ecosistema? Espero convencerlo de que la verdad es un poco las dos. Pero lo que sí estoy seguro, y creo que ustedes también, porque aquí estamos en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, es que las ciudades son el objeto, el sistema más complejo que podría existir. Es un sistema social, un sistema económico, ¿verdad? Un sistema biológico, vivo, digamos, donde que puede ser puede responder muy bien a la descripción de lo que son los sistemas complejos, ¿verdad? Los sistemas complejos necesitan básicamente más de un lenguaje para describirlo. Puede ser descrito desde distintas perspectivas, ¿verdad? Los sistemas complejos están compuestos por agentes, por células, o por habitantes de la ciudad, ¿verdad? Lo que en inglés llaman urban dwellers, que actúan localmente sin necesariamente requerir o tener un tipo de control centralizado que determine sus actos, ¿cierto? Lo que lo hace básicamente intrazable, que no son rastreables, no se pueden describir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúan sin control central, obedecen a necesidades individuales y en el agregado emergen ciertas propiedades, ¿verdad? Y ciertas propiedades que parecieran ser no necesariamente azarosas, sino que son describibles matemáticamente y estadísticamente. Un ejemplo súper claro de ello, como les contaba, les adelantaba un poco, es esta teoría de escalamiento metabólico. Este es un diagrama de Hemming del año 60, donde básicamente lo que muestra aquí es la masa de organismos, desde elefantes, mamuts, tigres, tortugas, hasta, ¿cómo se llaman esto? Unicelulares, digamos, organismos unicelulares, con respecto a la tasa metabólica. Es la cantidad de kilocalorías que quema el organismo por tiempo, en este caso horas. Resulta que cuando uno grafica la masa de estos organismos con respecto a esta característica, que es el metabolismo, que se puede medir también con la cantidad de oxígeno que consumen, caen todos sobre una misma línea. Y esto siempre ha llamado la atención desde el año 1890 y tanto, básicamente donde cuando surgen básicamente estas relaciones en física, se tiene súper claro de que la verdad es que inmediatamente intuye a que podrían haber razones que son únicas para explicar esta situación, ¿verdad? O razones que son similares entre estos organismos. O sea, la manera en que ellos generan este metabolismo pareciera ser similar entre todos. ¿Ya? Como les contaba, en el año 97, West, Brown y Enquist, ellos describen por qué ocurre esto y cómo ocurre esto, y ellos adscriben esto a 4 grandes propiedades que tienen estos organismos, que básicamente tienen un sistema, y explican la teoría de escalamiento metabólico, ¿verdad? Que tienen un sistema de distribución de materia-energía a través del organismo que tiene una geometría espacial que asegura la entrega de materia-energía a todo el organismo, ¿verdad? Que esta red de entrega de materia y energía es jerárquica, es decir, tenemos arterias, arteriolas, venas, vénulas, que finalmente es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Tiene unidades terminales que son invariantes, donde ocurre el intercambio gaseoso son todas del mismo tamaño. Y finalmente ellos adquieren una cuarta propiedad que ha estado en discusión últimamente, que tiene que ver con que la geometría de esta red es fractálica y de distribución. Esto está en cuestión hoy en día, pareciera ser un sine qua non de la teoría, pero bueno, se los puse ahí porque eso es lo que describen.
West. Básicamente lo que pasa es que todos los organismos, con respecto a muchas de sus características, escalan de esta manera, ¿verdad? Y este pareciera ser es básicamente una característica típica de los sistemas complejos, donde existe una variable, una característica esencial que puede explicar otra de manera invariante a lo largo de distintas escalas. Fíjense que esto está en escala logarítmica y va desde 10 a menos 20. Aquí están todos los organismos del planeta, y esto ocurre poniendo en el eje de las ordenadas básicamente casi todas las características de los organismos vivos, tanto las tasas de crecimiento, el tiempo de desarrollo, el tiempo de eclosión, flujo y almacenamiento de carbono, la natalidad, esperanza de vida, producción de biomasa, esfuerzo reproductivo, tasa de fertilidad, tiempo de circulación sanguínea, ritmo cardíaco, consumo, etcétera, etcétera. Casi todas las características de los organismos, las características de historia de vida, tienen una relación que es alométrica, que puede ser positiva, en otros casos es negativa, pero lo esencial es que es constante y es invariante a lo largo del tamaño corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los organismos son básicamente una copia de los otros en términos de cómo procesan materia y energía. O sea, el ratoncito que está aquí sobre la trompa de este elefante no es sino una vil copia, en términos de funcionamiento, de los organismos más grandes. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Quiero ilustrarles con un ejemplo, con un trabajo que hicimos cuando yo hice mi primer postdoc en Nuevo México, en el Departamento de Computación, donde básicamente lo que tratamos de hacer es aplicar una teoría para comprender las diferencias entre cómo se usan versus cómo se construyen las ciudades, ¿verdad? Lo que usamos es una base de datos que hay en Norteamérica, en Estados Unidos, sobre tiempos de viaje, largo de las calles y ancho y velocidad del tráfico urbano. Eso está publicado en esa red. Y lo que hicimos básicamente no es nada muy particular, digamos, simplemente utilizamos todas las predicciones que existen para estas distintas características, en términos de metabolismo, que es la tasa de consumo de oxígeno, dijimos, o la formación de biomasa de los organismos, el tamaño del sistema, el tamaño de la red de distribución, la densidad de sus unidades terminales y, bueno, y aquí la ecuación que predice esta relación de escalamiento. Esto es lo que se predice para organismos y este es el símil que se hace para ciudades. Entonces, la cantidad de oxígeno que se entrega a cada célula, el símil es la cantidad de autos que llegan a sus destinaciones finales, ¿verdad? El área o el volumen del sistema, el área de las ciudades, el volumen cardiovascular, el área de la superficie de red caminera, la densidad de células, el tamaño poblacional. Y esas son las ecuaciones que resultan de esas relaciones alométricas y básicamente lo que el ejercicio aquí es pasar de 3D a 2D o de 2D a 3D, ¿verdad? Porque tenemos volumen versus área. Entonces lo que hicimos es que nos imaginamos una ciudad que fuera totalmente centralizada, como por ejemplo este es un mapa del Metro de París, el Metro de París de una u otra forma como podría serlo el sistema del Transantiago aquí, bueno ya un poquito menos, pero de alguna forma todas las micros en Santiago pasan por la Alameda, el Metro de París también, todo pasa por Châtelet-Léal creo, entonces y tenemos distintas ciudades de distintos tamaños con las mismas cantidades proporcionalmente las mismas cantidades de unidades terminales y una red jerárquica que lo alimenta. De la misma manera nos imaginamos una ciudad que fuera totalmente descentralizada como es la red caminera de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, una ciudad de estilo español, totalmente cuadriculada con una plaza en el centro, donde básicamente no existe un lugar central o en términos de su red de infraestructura caminera y las predicciones son de este tipo. Y lo único que hicimos básicamente es graficar la predicción de la cantidad de millas o de kilómetros que son conducidos, manejados por un habitante promedio en todas las 400 ciudades de Estados Unidos versus el tamaño de la población. Y si obedeciera al modelo descentralizado, tendríamos esta línea azul. Y si obedeciera en cambio al modelo absolutamente centralizado, obtendríamos los datos deberían caer sobre esta línea, la azul superior, digamos. Sin embargo, los datos caen casi
perfectamente en el medio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Básicamente que las ciudades, si bien son construidas de una manera, son conducidas, la gente las maneja de otra. ¿Ya? Entonces, como quiero hacer, no quiero detenerme, el artículo lo pueden leer, no quiero detenerme demasiado y podemos conversarlo posteriormente. Básicamente lo que les quería ilustrar con estos es mostrarles que esta analogía entre organismos y ciudades es posible, aquí hay un ejemplo de ella, y en este caso lo que nos permite es formalizar esta analogía, mostrar la incongruencia entre la estructura de la red urbana y su uso, hacer algunas predicciones sobre por qué y cómo emerge el fenómeno de la congestión, e ilustrar un poco el compromiso entre el diseño de la red urbana y el comportamiento social de uso, de conducción a través de... Ahora, desde la ecología existe otro aspecto esencial de los sistemas complejos, que es su diversidad. La diversidad de los sistemas complejos, o de los sistemas en general, es probablemente uno de los atributos más característicos. En ecología, desde hace ya un tiempo existe una gran preocupación en tratar de comprender cuál es el efecto que tiene la biodiversidad sobre la productividad de estos sistemas. Entonces ha existido investigación desde principios del 900 o mediados del 900, digamos, sobre cómo cambia la biomasa con respecto a la riqueza de especies o la biodiversidad. Y si bien hoy día no se ha visto, no existe una tendencia muy clara, sí existe un consenso de que la verdad es que la riqueza de especies de alguna forma estaría asociada a un aumento de la biomasa. Ahora fíjense que la relación no es muy clara, en ciertos casos es unimodal, en otros casos es bimodal, en algunos casos no se ve, pero pareciera ser que hoy día, y aquí están un poco resumidas todas las tendencias que hay, que cierto grado de diversidad o cierto aumento en la diversidad está asociado a un aumento en la función ecológica del sistema. ¿Dónde está? Y las razones que se dan para eso son de dos tipos. Primero, es que existiría una hipótesis o una hipótesis de complementariedad, donde básicamente los elementos que componen estos sistemas biodiversos se complementan en términos de su función, en términos del uso del eje de los recursos, ¿verdad? Hablamos en ecología. Y por otra parte, existiría otra función donde cada uno de estos organismos que sabe usar cierto eje de los recursos, se especializa en el uso y en la optimización del uso de él. Y aquí emerge de nuevo esta aproximación ingenieril, digamos, organismos versus ecosistemas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Existe una complementariedad entre estos organismos para utilizar y a su vez se especializan en el uso de ellos. Y cuando el sistema es súper diverso o es más rico en términos de estos agentes o números de especies que allí hay, básicamente el uso de los recursos es mucho más resiliente, es mucho más estable. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un elemento del sistema y no pasa nada. Porque va a haber otra especie que va a ir ocupando el nicho de la especie que fue removida. Y en ese proceso, como esto es un proceso adaptativo, esa es la explicación que se da para establecer esta relación entre biodiversidad y... esto es una nota al margen. Hace muy poco, con la última crisis subprime, se publicó un artículo en Nature, cuyo autor es Sir Robert May, Simon Levine y George Sugihara, donde básicamente ellos exponen esta misma idea, pero para el flujo y el pago entre bancos, entre los préstamos que se hacen todos los grandes consorcios bancarios en el mundo. Y esta es una red de todas las relaciones de préstamos entre los distintos bancos en todo el mundo. Pero si mira, y es una red pareciera súper compleja, donde todo el mundo se presta con todo y el sistema está súper bien distribuido porque todo el mundo tiene un pedazo de la torta, básicamente. Pero si miramos el centro de esa red, lo que vemos es que son 4 entidades financieras que básicamente son las que controlan el mercado, que son las que se hacen los mayores préstamos entre ellos.
¿Se fijan? Y eso explicaría la poca resiliencia y la poca estabilidad del sistema bancario. Entonces ellos publican este artículo en Nature diciendo, oigan, apréndanle a los ecólogos, básicamente. Ellos no tienen datos para hacer este tipo de predicciones, porque en ecología los datos son difíciles de conseguir, pero es exactamente el mismo fenómeno. ¿Ya? Es una nota al margen un poco para decirle, oigan, ¿saben qué? La verdad es que desde la ecología hay mucho que aprender, y un ejemplo claro para ello es comprender un poco cómo la diversidad cambia en la ciudad y cómo y por qué la diversidad es un atributo importante de la economía de las ciudades. Y en este sentido existen dos grandes corrientes o dos grandes personas que han aportado en distintas épocas. El primero es Adam Smith, que hace la primera importante descripción de la compartimentalización del trabajo, ¿cierto? En una fábrica de clips en Inglaterra, entiendo, donde él dice básicamente, oiga, ¿saben qué? Ustedes a los trabajadores, los obreros de esta fábrica no los pueden tener a todos fabricando todas las partes de este clip, sino que simplemente cada uno debiera dedicarse y especializarse en una tarea, y eso va a hacer la fábrica mucho más productiva. Y él describe eso en su libro mamotreto sobre The Wealth of Nations. Y luego en 1960 una muy importante economista norteamericana que nunca obtuvo su título de economía, Jane Jacobs, donde ella recalca la importancia de la diversidad social en la ciudad para hacer las ciudades más estables. En el sentido de lo que yo voy a hablar ahora está Gibbs y Martin, que hacen una primera descripción de de la importancia de la división del trabajo entre los países de distintos tipos en el mundo. O sea, esto no es algo nuevo lo que les voy a presentar. Pero básicamente, me van a disculpar, tengo algunas diapos que están en inglés y en castellano, pero básicamente la aproximación tradicional que viene desde la geografía económica es tratar el problema de la importancia de la diversidad para la productividad con respecto al fenómeno que en economía se llama de localización versus el de urbanización, que provee básicamente una teoría económica para explicar la diversidad, en el sentido de que la localización son los fenómenos de localización son aquellos en que es conveniente para hacer una economía más productiva localizar cerca empresas que están dedicadas al mismo rubro. ¿Me entienden? O sea, si yo voy a hacer, y un ejemplo súper claro de ello es Detroit, en sus años mozos, digamos, en la fabricación de autos, o bien Silicon Valley en la fabricación de tecnologías de la información, ¿no? Y a mí me conviene, si yo estoy desarrollando un software, me conviene irme a vivir ahí cerca de Silicon Valley, porque eventualmente va a haber alguien que trabaja en mi misma área y voy a tener mucho más mercado para poder crecer, ¿verdad? Pero si yo tengo un emprendimiento nuevo y estoy descubriendo y estoy haciendo, no sé, un instituto de sistemas complejos que pudiera desarrollar herramientas para la educación, por ejemplo, lo que a mí me conviene es estar en una gran metrópolis como Santiago, donde hay un gran acervo de know-how, digamos, y no me voy a ir a vivir a Valdivia, donde a lo mejor existe solo un rubro que es, no sé, la pesca artesanal. ¿Se fijan? Entonces, desde ese sentido, desde esa perspectiva se ha explicado la importancia de la diversidad para la productividad en los sistemas económicos y en las ciudades. Pero, sin embargo, siempre depende de que si tú crees que lo más importante son fenómenos de urbanización o bien fenómenos de localización. Dicho eso, esto, entre paréntesis, las ciudades más ricas en Estados Unidos son justamente las ciudades más grandes y son ciudades que obedecen más bien a fenómenos de urbanización que de localización. Eso no quiere decir que los fenómenos de localización no sean esenciales e importantes. Entonces los fenómenos de localización responden a la necesidad o al crecimiento de una economía asociado a la generación de productos similares a lo que otros emprendimientos tienen en tu vecindad inmediata. Claro. Y de urbanización, no. En términos de que responden a hacer productos que son lo más diferenciables del resto.
¿Ah? Entonces, si tú tienes una fábrica donde tú tienes un producto súper innovador que requiere no solo de un diseñador y un ingeniero y una persona que pueda escribir código y una persona que sea socióloga, tú no vas a ir a buscar a esa persona a Detroit, porque en Detroit lo que vas a encontrar son mecánicos, eléctricos, ¿te fijas? Te conviene estar en una ciudad diversa, urbanizada como es Nueva York. ¿Ya? Un ejemplo para estudiar la diversidad de ocupaciones, que es este trabajo que publicamos en Nature Scientific Reports, donde básicamente usamos el mismo set de datos anterior o similar, las mismas ciudades, donde lo que evaluamos es la diversidad de ocupaciones, o sea, las ocupaciones referidas a el tipo de trabajo que yo haga. Yo soy profesor, existen los cajeros, existen los profesores de matemática, existen los físicos, los médicos, ese tipo de ocupaciones, ¿verdad? Y lo que quisimos es comprender cómo la productividad estaba asociada a la diversidad, básicamente, un poco en este mismo sentido. Lo que observamos es que el número de profesiones que se reportan, el número de ocupaciones que se reportan en Estados Unidos, que están tabuladas, son de aproximadamente 700 en las ciudades más grande como es Nueva York, y este es el tamaño del empleo, que es un símil del tamaño de la ciudad. ¿Ya? Por consistencia la base de datos, sabemos que el empleo está directamente asociado al tamaño de la ciudad, para tratar de mantener una integridad en los datos usamos este proxy. Pero básicamente esto tiene algún tipo de asíntota o un plató por lo menos, cuando lo graficamos así en escala logarítmica aquí, pero... en crudo, digamos. Y lo que observamos es que el tamaño o el ingreso promedio en estas mismas ciudades crece de manera súper lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las ciudades más grandes tienen un valor agregado en los niveles de ingreso. Es decir, que yo como profesor en una ciudad de 2 millones de habitantes puedo ganar, no sé, 100.000 pesos, pero en una ciudad de... ¿Cuánto dije 100 millones? ¿De 200 millones? ¿Cuánto? De 2 millones de personas, voy a ganar un 16% más. ¿Ya? Ese es el patrón y fíjense que este es un patrón universal, un patrón que ocurre, que se ha descrito en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en México, en Japón, en China, en Europa. Es un patrón universal y el exponente pareciera ser muy cerca a un 16%, entre un 15 y 16%. Lo que observamos a través de los años es lo mismo, el exponente se mantiene más o menos igual y es posible describir por esta ecuación, que es una ecuación absolutamente empírica, que al ojo calculamos y vimos que se ajustaba, funciona, está bien. ¿Ya? El set de datos es básicamente este set de datos que es muy interesante porque es un set de datos jerárquico. Las ocupaciones están clasificadas en un nivel jerárquico con un número que es este código de acá, el código OES, que donde está el código 15.0000 es, por ejemplo, las ocupaciones que están asociadas a las matemáticas y a la computación. El 15.1123 son los analistas de sistemas computacionales, pero los 15.1799 son otros, ocupaciones de computación otros. Pero de los analistas de sistemas están los desarrolladores de software y los administradores de base de datos. Y dentro de ellos, se fijan, entonces están anidadas las profesiones a través de este código. Y resulta que esta clasificación nos permite hacer una cosa bien particular, que es analizar jerárquicamente, agrupar en términos jerárquicos estas profesiones y ver cómo estas cambian con el empleo y vemos que se comportan de la misma manera. Y lo que nos permiten es usar una aproximación de escalamiento finito en física, que nos permite esencialmente hacer lo siguiente, que es colapsar estas curvas en una misma, que finalmente cuando usamos todos los años nos permite darnos cuenta que el fenómeno pareciera ser universal en términos de que el crecimiento, el plató que observamos es simplemente porque no somos capaces, o el sistema de clasificación no es capaz de identificar
diferencias dentro de una misma profesión. Porque si se fijan, la clasificación que yo pueda tener con Pablo, que también es biólogo, sin embargo él se dedica a otras áreas de la biología que finalmente no son representados en este sistema de clasificación. ¿Se fijan? Entonces, este plató que observamos aquí está dado por ese fenómeno y no porque nosotros no hagamos cosas diferentes, o no porque la diversidad dentro de la ciudad no exista, o esté acotada a ese sistema de clasificación. Entonces, básicamente, la pregunta inicial era hoy. Resulta que hay un número en que la ciudad ya no es más diversa. ¿Por qué es eso? Es porque realmente hay algo en las ciudades que hay un tamaño en que ya no caben más nuevas ocupaciones, o bien existe otro fenómeno. Y efectivamente existe otro fenómeno, y el fenómeno es que la clasificación tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que la diversidad crece de manera sublineal infinitamente, con el tamaño. ¿Ya? Entonces eso nos permite hacer una serie de otras cosas que ya ahora son más interesantes que eso, que es básicamente obtener la distribución rankeada de estas ocupaciones y evaluar cuánta gente, cuántas ciudades tienen una frecuencia de ocupación X. Y lo que observamos es que cuando clasificamos, por ejemplo, Nueva York, San Francisco, Lincoln, Santa Fe y Corvallis, que son ciudades que son de tamaño creciente, las ciudades más grandes de Nueva York aquí arriba, Corvallis es una ciudad muy pequeña, relativamente pequeña, básicamente una universidad en Oregon solamente. Santa Fe, donde yo estudié, también es una ciudad relativamente pequeña, pero San Francisco ya es una ciudad grande. Son posibles de colapsar porque tienen una misma forma funcional. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que básicamente la manera en que se agregan nuevas ocupaciones a las ciudades ocurre bajo un mismo principio. Y desde esa perspectiva comienza a ser interesante, porque el fenómeno de ingreso de nuevas ocupaciones a una ciudad cuando la ciudad crece pareciera obedecer a un set de reglas que pareciera ser común a las ciudades de distintos tamaños. Entonces no es azaroso. Existen patrones generales. Existen patrones a gran escala que parecieran darnos ciertas luces a que cómo se va agregando diversidad a este sistema complejo. Ahora fíjense que con esto no estamos prediciendo que la próxima ocupación que va a aparecer dentro de la ciudad a medida que la ciudad crece va a ser tal o cual. Y ese es probablemente el gran desafío de aquí en adelante. Pero sí dice que existen ciertas regularidades, que no es azaroso el fenómeno. ¿Ya? Entonces propusimos un modelo básicamente que muestra que la verdad, el fenómeno de diversidad, de emergencia de esta diversidad, ocurre por esta compartimentalización que requiere que nosotros nos especialicemos en nuestras actividades y traspasemos nuestra ocupación a una tercera persona que a su vez se va a especializar en otro y va a emerger como una nueva ocupación, un nuevo trabajo. Un ejemplo súper claro que a todos nos costó un poco tratar de comprender esto, pero básicamente un ejemplo súper claro es que, pongamos por ejemplo, somos científicos, Pablo y yo somos científicos, y Pablo tiene una idea y yo tengo otra, y Pablo tiene experiencia en el laboratorio con sus micropipetas, y yo tengo experiencia en el computador, y nos juntamos y escribimos un modelo, y ya está súper y es súper bueno y lo vamos a publicar en Science. ¿Ya? Pero Science, para publicarlo en Science hay que tener figuras súper cachilupis también. Pero para hacer una figura, para poder traspasar esta información a un usuario común, para traspasar necesitamos contratar un diseñador. Pero este diseñador no tiene idea de programación o no tiene idea de micropipetear. Entonces yo le tengo que enseñar algo de programación a ese diseñador para que pueda hacer un dibujo decente,
Y Pablo le tiene que enseñar sobre los procesos qué sé yo, de laboratorio con que él trabaja, que va a plasmar esta idea. Entonces ese diseñador se transforma básicamente en un diseñador de temas científicos especializado en representar ideas que van más allá del diseño común que normalmente hace un diseñador, ¿verdad? Y en ese proceso yo me desligo de la tarea de tratar de representar eso, Pablo también, y me puedo especializar en lo mío, y esa persona adquiere un nuevo know-how, le gustan decir, básicamente, y emerge una nueva profesión. El modelo, que no se los voy a detallar, pero básicamente permite explicar cómo ocurre este proceso. ¿Ah? Entonces hay un fenómeno que emerge, que es súper claro, que tiene que ver con cómo las personas en una ciudad interactúan entre sí. Y esta interacción, en que se traspasan conocimientos unos a otros, pareciera ser lo esencial. Y resulta que existen otros trabajos, que existen algunos trabajos donde se han estudiado, por ejemplo, la intensidad de comunicaciones por vía celular entre personas, ¿cierto? Y esas personas, resulta que en ciudades, mientras más grande la ciudad, uno habla más, tiene más necesidades de comunicaciones a través del celular con otras personas, a pesar de que esas personas puedan estar más cerca de uno, ¿verdad? Entonces hay algo en ciudades más grandes que hace que la interacción social finalmente sea la que explique la emergencia de ciertas funciones de la ciudad. ¿Ya? Esto es lo que Michael Batty, que es el pionero de estas ideas de complejidad social y complejidad de la ciudad, básicamente, ha demostrado, y él tiene un libro reciente y muchos artículos en revistas importantes donde promueve una nueva teoría sobre la ciudad. Me quedan 2-3 diapos, básicamente, donde les quiero mostrar un poco lo que estamos haciendo. Más allá de los indicadores de las ciudades, nosotros hemos estado trabajando en tratar de clasificar aspectos de la ciudad, que son estos de acá, a través de distintas fuentes de datos, donde observamos que sí existen relaciones de escalamiento para datos en Chile, donde ciertas funciones de la ciudad son superlineales, es decir, tienen valores agregados, algunas responden a necesidades individuales en el sentido de que tiene una relación uno a uno, digamos, con el tamaño de la ciudad, y otras son o sublineales o tienen datos que no parecieran ser muy buenos. Aún así, esto nos permite tomar algunas conclusiones con respecto a, por ejemplo, funciones lineales. Y estas son funciones sueltas que tomé. Estos son datos bastante recientes donde, por ejemplo, compilamos el número de accidentes de tránsito en todas las ciudades de Chile. Son 145 ciudades que tienen más de, creo que 5 o 10 mil personas. 10.000 personas. El número de accidentes de tránsito sí tiene una relación de escalamiento, es súper lineal, con un 8%, y cuando uno analiza las desviaciones que existen con respecto a esta que vamos a llamar de alguna forma la norma, no sé si realmente es lo indicado, pero con respecto al tamaño, a cómo varía el tamaño, lo que podemos hacer es hacer el clásico análisis de brecha que se usa tanto, que es básicamente decir, oye, ¿cuáles son de estos puntos los que se desvían más de el modelo? Y usando ese algoritmo, lo que podemos identificar cuáles son las ciudades que tienen más accidentes de tránsito con respecto a su tamaño, básicamente, ¿verdad? Y ahí podemos ubicar a Salamanca, Chillán, Punta Arenas, Maullín, Longaví, La Unión, Arica. Todas esas ciudades tienen más accidentes de tránsito de lo esperado, y las ciudades que tienen menos son Gorbea, Concepción, Freire, Frutillar. Y bueno, y así para un montón de otras funciones, el tamaño de las ventas en UF según los impuestos internos. La ciudad que más vende por lejos en Chile es el Gran Santiago, luego Valparaíso, Puerto Montt, y la que menos vende en proporción a su tamaño es Concepción, La Serena, Gran Temuco. Y así sucesivamente podemos ver
el número de profesionales, si ven la relación de escalamiento súper lineal, con un 30%, y las ciudades donde existen más profesionales universitarios con respecto a su tamaño, fíjense que no es Santiago, es Antofagasta, es Tocopilla, es Gran Valparaíso, es el Gran Iquique. Entonces uno puede, utilizando esta aproximación desde los sistemas complejos, básicamente tener una carta sinóptica mucho más anclada científicamente en estas características. Lo mismo para los superlineales, los sublineales. Los sublineales son aquellas que tienen valores en sus exponentes que son sublineales, lo que indicarían que están generando ciertas economías de escala, donde lo que necesitamos es aprovechar esa función para el máximo número de habitantes posible. Por ejemplo, el largo de las calles, ¿verdad? El largo de las calles también también podemos hacer este análisis de brecha. El número de vehículos, la ciudad que tiene más vehículos respecto a su tamaño es Santiago. O sea, que tiene menos vehículos con respecto a su tamaño es Santiago, por ejemplo. Antofagasta, todas las grandes ciudades están aquí y las ciudades más pequeñas. El consumo de agua, la generación de residuos sólidos, las tasas de natalidad, el consumo eléctrico, etcétera, etcétera. Básicamente, entonces, lo que quería convencerlos, y espero que en esta pincelada, digamos, sobre el tema haya quedado claro, es que de alguna forma las ciudades son ecosistemas y organismos a la vez, en el sentido de que son organismos porque ingieren materia y energía, los procesan, los desechan y se adaptan en su conjunto a las condiciones externas, y son ecosistemas porque están compuestas por subsistemas que los alimentan y que se adaptan a su vez, ¿verdad? Y como me decía un amigo, Juan Kimmer, que básicamente me decía, esa discusión es un poco, en realidad es un poco estéril, porque en el fondo, si estuviéramos todos listos para aceptar de que los organismos son ecosistemas, no nos estaríamos planteando esto, de los cuales existe gran evidencia hoy día. Entonces, creo que es tiempo para generar una ciencia de la urbanización que pueda integrar el conocimiento de otras disciplinas que llevan mucho camino recorrido en este ámbito, y existen muchos trabajos y mucha gente que está en esto, y quisiéramos desde Chile poder aportar ahí. ¿Ya? Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, contacto, cualquier cosa, ese es mi correo. Y estas son las personas con que yo he trabajado y que me han alimentado, tanto desde Nuevo México como desde Chile. Pablo Marchetti y Francisco Martínez, aquí en la Universidad de Chile, han sido grandes colaboradores, importantes colaboradores. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Tenemos un tiempo para preguntas. Con micrófono, sí, por favor. Con micrófono. Es que así quedan grabadas las preguntas y las respuestas. Hola. Hola. Mi primera pregunta es el tiempo. ¿Cómo funciona el tiempo con respecto? Son entrelazadas, porque acá en Santiago o en Chile tenemos un tema de la conformación de las ciudades en base a cuencas. Tenemos una conformación biológica que hace que las ciudades se emplacen de distintas formas. Tenemos unas tipo costeras, en cerros como Valparaíso, que es una ciudad de pliegues, y bueno, Santiago, que es una gran cuenca y cada vez está llegando, de hecho, hasta las faldas de los cerros. Frente a eso, había una gráfica lineal con respecto al porte que van teniendo y al desarrollo que van teniendo. Entonces, Estados Unidos es plano, ¿no? Como todos los ejemplos que da no son conformes a
a una morfología especial que tenemos como país, porque no es tampoco tan genérico. Eso es una consulta. ¿Qué pasa ahí con respecto al desarrollo morfológico que van teniendo las ciudades? Si hacemos la analogía como organismo, en general nosotros como especie tenemos manos, dedos, tenemos un máximo como de crecimiento, una forma, tipo de crecimiento igual, ¿no? Como especie humana, por así decirlo. Eso una pregunta. Y la otra es el tiempo con respecto a que en las grandes ciudades desarrolladas no te demoras 3 horas en llegar a tu trabajo. Y aquí te aseguro que hay algún santiaguino que se llega a demorar eso. Entonces, ¿cómo pasa esa visión o de qué forma la visión biológica del desarrollo de ciudades y sobre todo del flujo de energía o de las personas, de las células, está en relación al tiempo? Y las dos preguntas están súper interrelacionadas porque en el fondo su forma también va a depender de cuánto tiempo te vas a llegar a demorar hacia dónde vas, ¿no? Gracias. Buena pregunta. Buenas preguntas. Súper buenas preguntas. Mira, responderte la primera mitad de la primera pregunta. Porque una cosa es interesante y a lo mejor un poco engañadora, pero una vez que uno comprende bien, la verdad no es tanto. Con respecto al tiempo, hay dos cosas a distinguir. Lo primero, creo, tiene que ver con que todas estas representaciones que se hacen, hoy día no tenemos la data de cómo han evolucionado, no tenemos datos socioeconómicos tan finos que pudieran aparejarse en un lapso de tiempo suficientemente grande como son los órdenes de magnitud en que lo estamos representando aquí. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que básicamente lo que no podemos es seguir cuál ha sido el tamaño del empleo desde el medioevo o antes del medioevo hasta hoy día, para una ciudad o para un conjunto de ciudades. Tenemos algunos proxies, se está trabajando en eso, pero no existe esa data para comprender eso. Y lo que aquí hacemos al graficar ciudades de distintos tamaños es básicamente hacernos los cuchos, por decirlo de una manera un poco coloquial, porque básicamente lo que hacemos es tomar una foto, una instantánea, de ciudades que van a tener trayectorias o que esperamos vayan a llegar de ser pequeñas a ser ciudades grandes. En el sentido de que Santiago en algún momento tuvo 5.000 habitantes. Hoy día tiene 5 millones. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hacemos esta representación donde graficamos ciudades de distintos tamaños, hacemos eso. Es un proxy a comprender qué es lo que va a pasar cuando la ciudad sea más grande, comparándola con otras ciudades. ¿Ya? Mitad de la primera pregunta, te quiero decir, por eso. Entonces, en ese sentido, estamos cubiertos. La segunda mitad es si es que morfológicamente o geográficamente estamos considerando las particularidades de cada una de ellas. La verdad es que no. Es que no. Lo que sí te puedo decir es que la forma en que crecen los organismos con respecto a su tamaño es alométrica en todo sentido, en el sentido de que el crecimiento de tu mano es proporcional al crecimiento de tu cuerpo. En el sentido de que la mano, una vez que uno deja de crecer, digamos, una vez que uno pasa la parte de la ontogenia, digamos, inicial, donde los niños tienen la cabeza gigante y no se pueden tocar la cabeza, no se pueden tomar las manos arriba, porque tienen formas de sus partes que son dispares con respecto a los adultos. Una vez que básicamente el crecimiento también es alométrico en ese sentido. Entonces, eso no debiera influir. Lo otro, las particularidades geomorfológicas, de que si son cuencas, de que si son pliegues, de que si son costeras, de que si están sujetas a tornados o a inundaciones o si son montañosas,
la data, los datos nos muestran que la verdad no nos dicen que no tiene un efecto, pero si lo tiene es muy marginal, porque a esta escala, en este gradiente de varias órdenes de magnitudes, no se nota, no se ve. Es quizás porque la geomorfología o el lugar donde se asienta la ciudad no tiene una incidencia directa a este nivel de análisis, no digo que no lo tenga, sobre los factores socioeconómicos que estamos midiendo, pero en el agregado no son esenciales. Ahora, como todo sistema complejo, eso no quiere decir que no tengan un rol, porque finalmente la decisión de vivir en Valparaíso, en el cerro o en el plano, es una decisión individual, y esa decisión va a incidir sobre los valores socioeconómicos que tiene Valparaíso si yo viviera allá. O el que yo vivo en Valdivia, que yo viva en la isla Teja versus en el continente o en la ciudad, en el centro de la ciudad, no tiene realmente una incidencia a este nivel de análisis cuando yo tomo todas las ciudades y todos los distintos tamaños de ciudades sobre los datos. Lo que quiere decir que en el agregado es un factor de menor importancia. Ahora, a nivel local, probablemente es muy importante. Y eso habla directamente sobre qué tan usable es este tipo de trabajo, que me imagino que es para allá, hacia donde estás pensando, que es básicamente, ok, ya está muy lindo todas estas relaciones, todos estos patrones, pero ok, yo soy urbanista, yo trabajo en la MUNI y tengo que tomar decisiones X. ¿Qué decisiones debo tomar en función de lo que tú me estás mostrando aquí? Y eso es el gran desafío, a mi juicio. Estas son aproximaciones que son a macroescala, que sirven para comprender cómo funciona el sistema, sirven para generar predicciones probablemente a nivel macro, pero todavía necesitamos comprender cómo emergen estos patrones a partir de las particularidades del sistema. Pero la ciencia de la complejidad nos muestra que la verdad es que no importa tanto, no es tan grave, no es tan esencial, porque en el agregado es donde generan estos patrones emergentes. Eso es lo que puedo responder. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijiste, con que vivir en un lugar o vivir en otro lugar sea una decisión individual. Yo no creo que una persona de La Pintana pueda vivir en la dehesa, por ejemplo, por una variedad político-económica del país, una variedad histórica, bla, bla, bla. Mi pregunta tiene que ver con aquello. ¿Cuál es el correlato biológico, por ejemplo, de la marginalidad, de las periferias marginales en las ciudades? Que todas las ciudades, si tú miras una ciudad desde arriba, los sectores ricos generalmente son sectores más verdes, tienen más espacio, etcétera, y los sectores más pobres están más hacinados, etcétera. ¿Cuál es el correlato biológico de la marginalidad, centro-periferia, etcétera? Buena pregunta, difícil de responder, y me alegra que no estés de acuerdo, la verdad. No, yo tampoco estoy tan de acuerdo, o sea, si tú me lo planteas desde esa óptica, estoy más bien de acuerdo contigo. Pero yo creo que el tema de la marginalidad es un tema que tiene que ver con, y voy a tener un poco de cuidado con lo que estoy diciendo, pero tiene que ver un poco con la diversidad, en el sentido de que los sistemas altamente polarizados, donde no existe una real compartimentalización del trabajo y existe una acaparación, ¿sí se dice acaparación, no? Acaparamiento de los bienes y de la energía disponible en el sistema,
son sin duda sistemas que son poco resilientes. ¿Ah? Un poco el ejemplo que les mostraba con los banqueros, ¿verdad? Son sistemas poco resilientes porque depende de unos pocos agentes, el funcionamiento del sistema depende de unos pocos agentes, de los cuales un gran sector a lo mejor es marginado, ¿ah? Y contribuye en tareas que son a lo mejor específicas, ¿ah? Pero sin la valoración real que pueda tener. Entonces yo creo que desde la perspectiva de la diversidad, de comprender el efecto de considerar y hacer ciudades más amistosas, más vivibles, con mayor oportunidades para el desarrollo individual de las personas o de los grupos de personas, de las asociaciones y centros comunales, es un elemento esencial. Y de eso existen muchos ejemplos. De ahí viene toda la gran descripción que hace Jane Jacobs en los años 60. Donde existe todo este fenómeno de la gentrificación de Boston, por ejemplo. Ese es el gran ejemplo que ella usa. Todos estos barrios, puertos de la ciudad de Boston que fueron de alguna forma reinventados, reacomodados, la infraestructura fue renovada para el uso de sectores de la población que básicamente no podían tener acceso a ellos, permitía incorporar esa experiencia, esas capacidades a la economía local. Entonces yo no sé si tengo una respuesta para decirte, oye, mira, hay que hacer A o hay que hacer B. Lo que sí sé es que la diversidad es importante desde ese punto de vista. Y es importante considerar sistemas que son diversos si es que queremos tener sistemas más productivos. Y no estoy pensando productivo en términos estrictamente económicos, sino que productivo en el sentido de que cada uno pueda desarrollarse como persona. Nos queda tiempo para una última pregunta. Tengo suerte entonces. Horacio, en relación a la pregunta que hizo el joven recién, pienso que el tema de la dotación de infraestructura en una ciudad, que tú la nombraste hace un rato, como disminución de costo en infraestructura y maximización de uso, creo que puede ser una línea, ¿no?, de información para trabajar la hipótesis que planteó él, porque justamente la gentrificación nos habla de eso, ¿no? Por lo tanto, yo también creo que ahí sí hay algunas líneas que son más o menos evidentes hoy día para analizar la distribución de la población en barrios de distinto tipo, dotaciones de infra distinta, la localización misma de las escuelas, los centros de salud, en fin, todo lo que hace un barrio, ¿no? Y otra cosa también importante, creo que en Santiago y en Chile falta es el tema de gobiernos mayores, ¿no? O sea, alcaldes mayores y toma de decisiones urbanas y territoriales un poco más, por lo menos consensuadas, ¿no? O sea, aquí hay una gran complejidad también en el arte del gobierno de las ciudades, que otras ciudades lo han resuelto, o por lo menos están en vías de resolverlo de una manera un poco más discutida, y donde estos datos también sirven muchísimo, ¿no? El tema es que esto, como tú bien dices, no hay una ciencia del urbanismo, ¿no? El urbanismo siempre es como un apéndice de la arquitectura, como el hermano chico o el pariente pobre, ¿no? Yo no sé cuántos urbanistas hay aquí. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo estudié urbanismo en la Católica hace como 10 años, o 12, no sé, y cuando iba a buscar libros sobre urbanismo, en Chile no había casi nada, y en las bibliotecas de otros países estaban como todas al rincón siempre, entonces encuentro que ahí hay un camino que hacer todavía para mezclar con lo tuyo. Otra cosa que quisiera acotar, hay algo que es súper importante e interesante, que tiene que ver con lo que estás mencionando, de tener sistemas de gobernanza o de aglomeración de decisiones, entidades que pudieran tomar decisiones a nivel mayor que la local, estoy pensando en municipios, más grande que municipios,
tiene mucho que ver con la definición de lo que es una ciudad. La ciudad, vimos, la hacen las personas, pero la hacen las personas acotadas a la infraestructura a la cual tienen acceso, por una parte, pero por otra parte también, desde una perspectiva económica, tiene que ver con el alcance del intercambio económico, el alcance geográfico del intercambio económico que existe. Entonces, en estos datos que utilizo yo aquí, existe una definición bien específica de ciudades, que tiene que ver justamente con eso, con una definición económica en términos de que en estos datos la ciudad de Nueva York incluye el estado de New Jersey, de Pensilvania, por ejemplo, también. ¿Se fijan? Y del estado que está al norte. Bueno, son 4 estados donde está la ciudad de Nueva York y no solo el límite administrativo. Entonces eso requiere de que haya una infraestructura de acopio de información para poder hacer este tipo de análisis que sea acorde a el tipo de preguntas que uno que quiere responder. O sea, si vamos a estar siempre preocupados a nivel municipal de responder y resolver problemas locales, tomar los datos a nivel de municipio es súper importante y hay que hacerlo. Pero también hay que tener ciertas ideas sobre cómo, quiénes son las personas que van a trabajar a Santiago. Por ejemplo, en estos gráficos que yo les mostraba sobre ventas, hoy día sabemos que, por ejemplo, la mayoría de todas las empresas del cobre, todas las empresas mineras en Chile tributan en Las Condes y en Providencia. No, en Las Condes y Vitacura, creo. En Las Condes y Vitacura. Gran parte. Entonces, cuando uno va a mirar los datos económicos y el efecto de la minería en el crecimiento urbano, o porque uno pudiera asociarlo al crecimiento de Calama, Antofagasta, Illapel con Barbalá, etc., no encontramos esos datos. No los encontramos porque finalmente Impuesto Interno lleva súper bien sus libros, pero los lleva asociados a los lugares donde se tributa. Y ese es un ejemplo súper claro sobre ese fenómeno. Respecto a si existe algo a la inversa, como de qué manera se puede aprender desde los organismos vivos a hacer ciudades, porque por ejemplo me llama la atención lo que ella decía sobre el tamaño. Un organismo vivo, como dicen algunos economistas, crece hasta un cierto punto y funciona bien gracias a eso. Las ciudades parece que no tienen esa lógica, entonces es lo que genera los peores problemas que tenemos, grandes distancias. Entonces, ¿de qué manera estas observaciones pueden, no sé, dar parámetros para ser considerados que sean decisiones que tienen que ver con políticas, que al final son las que terminan dibujando las ciudades que vivimos? ¿Cómo puede existir esa transversalidad? Súper buena pregunta, no sé. Miren, tampoco tengo respuesta, no he tenido para ninguna. Pero miren, una primera cosa a hacer notar es que, a ver, no se me olvide. Existen estudios que son súper bonitos, que me gusta ese tipo de estudios, en microbiología. Existen estudios en placas Petri, donde en microbiología básicamente lo que existen ciertas bacterias que se asocian y mutan y forman distintas infraestructuras, distintos tipos de biofilms, y se dice que funcionan como ciudades. De hecho, nosotros acabamos de mandar un proyecto para hacer este tipo de comparación con algunas funciones de las ciudades, sobre todo sobre la producción de desechos, CO2 y todo eso, y tratar de comprender cómo desde cultivos in vitro podemos, si es que se comportan de la misma manera cuando observamos el tamaño de estas colonias de bacterias, a cómo se observan en las ciudades y cuáles son los símiles que son posibles de establecer a partir de ello. Con respecto a generar políticas, creo que va un poco en el mismo sentido, a la respuesta anterior. Es difícil, o sea, no es que sea difícil, hay
hay que comprender mejor el sistema. Creo que este es el primer paso y evaluar bien cómo funciona desde los agentes. Eso puedo. Ya, pues. Oye, muchas gracias. Gracias a Les ustedes pido por un venir. aplauso final. Muchas gracias por asistir. Solamente he visto varias caras nuevas, así que los que quieran seguir recibiendo información de futuras charlas, está el Facebook de nuestro instituto y también se pueden inscribir su mail con Patricia, que está ahí de negro. Así que espero verlos pronto.